Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. En este momento estamos con María Elisa Campos. Ella es quien lidera el tema de comunicación del Museo Interactivo de Ciencias de aquí de la ciudad de Quito. El museo tiene una serie de actividades, María Elisa, y queríamos conversar sobre esta denominada Café Utopía. ¿Cuándo va a llevarse a cabo? ¿Cómo asistir a él? Y también, ¿qué continuidad va a tener? Suena muy lindo Café Utopía. Uno es café que invita a soñar o a cumplir sueños. Así es, y en este evento vamos a tener un café con aroma a ciencia. Debido a que en este mes vamos a celebrar el Día Internacional de los Museos. Hoy, 18 de mayo, desde 1977, la ICOM, el Consejo Internacional de Museos, ha destinado este día para reconocer el trabajo que realizan los museos y el rol que cumplen en la sociedad. Porque antiguamente podríamos definir a un museo como un espacio silencioso, coleccionista de opiniones dominantes, pero hoy en día los museos buscan trabajar directamente con las comunidades. Es decir, con niños, con sectores y especialmente con los barrios aledaños a donde se encuentra un museo. El museo está enclavado en uno de los barrios más tradicionales de Quito, que es Chimbacalle, cerca de la estación del ferrocarril, cerca del Teatro México. ¿Cómo interactúa el Museo de Ciencias con la comunidad de su entorno? Porque uno piensa en ciencias y a veces piensa en cosas que no logra comprender. Cuando uno visita el museo aquí en la ciudad de Quito, se da cuenta de que jugando, no importa la edad que se tiene, se puede aprender muchísimo. Así es. La idea de todo museo contemporáneo es que guarde y rescate la memoria local del sector en el que se encuentra. Chimbacalle es un espacio donde guarda la memoria local, no solo de Chimbacalle, sino de todo Quito y también del Ecuador, porque fue donde se inicia toda la etapa industrial con los molinos, las empresas textiles. Hoy en día en el MIC tenemos un museo de sitio donde las personas, no importa la edad, como tú ya lo has mencionado, Claudia, pueden conocer y acercarse a estos relatos que Chimbacalle guarda. El Día Internacional de los Museos, que es hoy 18 de mayo, vamos a conocer en este evento de Café Utopía el rol de los museos dentro de la educación, a través de técnicas museológicas que son muy didácticas y entretenidas, donde todos podemos entender fácilmente en qué consiste la ciencia y sobre todo los procesos de conocimiento. ¿Cómo participar en Café Utopía? ¿A qué horas es? ¿Qué conferencistas van a estar allí? ¿Es literalmente sentarse a tomar un café y hablar de ciencia o cómo va a ser el evento? Así es un conversatorio informal, donde vamos a contar con la participación de expertos en el tema de museos. Uno de ellos es Andrés Palma, coordinador de YACU, Museo del Agua, que también es parte de nuestros amigos museos de la Fundación Museos de la Ciudad.
Él va a hablar sobre el querer y el deber. Entonces, el querer aprender, que por lo general es lo que sucede con nuestros visitantes en los museos, y el deber, que muchas veces se podría entender el deber desde el colegio o desde la institución educativa. Vamos a tener la participación de Sandra Castillo. Ella es educadora e independiente, trabaja en varios colectivos culturales y con varios grupos vulnerables también. Y vamos a tener la presencia del director ejecutivo de Media Lab, es Pablo Escandón, de CIESPAL. Él va a hablar sobre la digitalización de los museos y su importancia en la educación. Es decir, son una serie de ámbitos para invitar a la ciudadanía a entender la lógica de los museos. Es muy interesante escuchar además a una persona tan joven como María Alicia hablar del Día Internacional de Museos y en este museo vivo, museo abierto a la ciudad, cómo participar con niños, cuáles son horarios de apertura, qué pasan los fines de semana, en donde las familias pueden acudir a estos ambientes, en donde por una parte en el Museo de Ciencias se puede jugar, pero también se aprende una serie de elementos, desde la historia, como decía María Elisa, de Chimbacalle y de Quito, o también temas de ciencia o temas de granja, temas de animales, toda una combinación de espacios. Así es, en esta ocasión, por el día de hoy, vamos a tener el Café Utopía, todos pueden asistir. Solamente llámenos previamente para esperarlos, nos pueden llamar al 2666-061 o escribirnos por redes sociales. En cuanto a fines de semana y en horario habitual de martes a viernes, tenemos distintas actividades, entre ellos las distintas exposiciones que manejamos. Tenemos una exposición de física que maneja las cuatro corrientes básicas de la física. Tenemos una sala para la mente, para estudiar aquello sublime que sucede en nuestro cerebro, cómo se relacionan las distintas partes de nuestra mente y cómo también solucionamos problemas que muchas veces solo encontramos una alternativa. Vamos a encontrar en esta sala que si podemos ejercitar a nuestro cerebro todos los días, vamos a tener una mente muy activa. También tenemos una sala guaguas, como tú ya lo has mencionado, donde los niños aprenden sobre procesos de agricultura, procesos de producción, desde y descubren el campo. Que la leche no sale de cartones o de Así es, como piensan muchos niños, y parece muy chistoso, pero cuando llegan a sala guaguas, todos nos dicen, la mayor parte, este comentario, ¿no?, de que piensan que la leche sale de los cartones. O que las verduras salen de los enlatados, y ellos van a conocer directamente cómo sucede este proceso de producción, desde que está en la tierra hasta que llega a nuestra mesa también. En esta sala guaguas también contamos con un bosque nublado, donde está ambientado con el clima noroccidental del país. Entonces vamos a encontrar mariposas, fauna nativa también del sector. Y contamos con un páramo para que los niños conozcan las diferentes zonas altitudinales. También vamos a ofrecer un lindo parque de la ciencia, donde es un espacio de área verde, donde pueden compartir en familia. Es importante saber los horarios, reconocerlos. Trabajamos de martes a domingo, de 9 a 5:30. Para una visita óptima es importante que se tome en consideración que el recorrido durará unas 2 horas y media a 3 horas, y los fines de semana siempre tenemos actividades educativas para toda la familia, que son talleres, ¿no?, donde ahí son talleres lúdicos, las familias. De procesos en donde unen familias, unen niños. Queremos agradecer a María Elisa Campos. Recordamos que está a cargo de la comunicación del Museo Interactivo de Ciencias. Nos hace una invitación para el día de hoy, Día Internacional de los Museos, para acudir en la tarde a Café Utopía. Café Utopía, que nos va además a ayudar a interactuar entre el Museo de Ciencias, el Museo del Agua y otros espacios de enseñanza y de exposición que tiene la ciudad. Quito indudablemente es casi un museo de sitios si uno piensa en todo el centro histórico, en todas sus calles, en todas sus historias, en todas sus leyendas. Una forma de aprender a querer más a nuestra ciudad es aprendiendo de sus museos, así es que están todos invitados al Museo Interactivo de Ciencias. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con Viviana Cordero sobre cine. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad.
Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con Viviana Cordero. Ella es escritora, cineasta y nos trae novedades sobre lo que está trabajando y nuevas ideas que apuntan a la película Solo una vez. ¿De qué trata esta película, Viviana? ¿Cómo mirar el cine ecuatoriano y los avances que ha tenido durante este siglo XXI? Bueno, primero, Claudia, muchas gracias. De verdad, me encanta estar contigo. El cine ecuatoriano ha avanzado mucho. Tuvo mucho apoyo en un momento dado. Ahora, debido a la crisis, creo que, como todo, estamos padeciendo durísimo. En este momento yo tomé la decisión de hacer esta película, Solo es una más, porque a veces el seguir esperando solamente dilata las cosas. Entonces es una película, como digo yo, una vez más, como las hago yo de guerrilla, con un presupuesto bajísimo. El tema es la discapacidad. Son historias reales, basadas en historias reales. Yo conocí a este chico, Joaquín Wappenstein, que tiene un tumor cerebral y epilepsia, y me fascinó su fuerza, su ánimo, su deseo de seguir. Entonces, en un momento dado, le dije, quiero escribir tu historia, no tengo para qué inventarme nada, tú eres lo que en realidad a mí me hace falta en este momento. Y llevamos trabajando 3 años. Y trabajas con él y también con su familia, todo lo que significa tener un hijo o un hermano con problemas. No, es maravilloso el haber podido entrar a la casa de Daniel Wappenstein, de poder contar con la confianza de los chicos, como digo, ha sido un trabajo de 3 años de mucha investigación, porque no solo era hablar con Joaquín, sino hablar con todos los que han estado cerca de él, y en un momento dado le dije, si no hacemos la película, creo que esto se convierte o en un libro o en alguna otra cosa, porque ya no podemos estar con el sueño. Es muy duro a veces quedarte con el sueño trunco. Entonces decidimos lanzarnos y se va a rodar en noviembre. Como les digo a todos los que entran a participar en esta película, yo no llamo, llámenme ustedes, porque por poco y tienen que venir con la lonchera y el dinero. Es una película y eres una cineasta de guerrilla, es decir, sin recursos generas arte y generas nuevas posiciones en el cine, porque fuera de micrófonos decíamos, va a ser la primera película que tenga como eje temas de discapacidad. Sí, a mí me atrae muchísimo. A mí algo que me ha gustado mucho es formar actores.
Y en la anterior película, en No Robarás, con Vanessa Alvario, la chica que tenía 0 experiencia, nos ganamos el Coral de Oro en La Habana. Entonces ahora es un reto más, es trabajar con discapacitados. ¿Y ellos van a trabajar directamente en la película? Sí, definitivamente. Es Joaquín, él es el co-guionista, el coproductor, el cotodo, y es el actor principal. Y Nicole Erdoiza, que es de Una Niña Down, es fantástica, tiene un talento maravilloso, y yo me enamoré de todo lo que ella podía hacer con él. Íbamos a hacer una obra teatral que desgraciadamente no se llegó a dar por la muerte de uno de los actores, y ella está totalmente metida también en la película. ¿Cómo lograr y mantener el tema de actuación? Uno piensa en niños Down que a veces olvidan lo que aprendieron, uno mira en las escuelas, en los colegios donde los aceptan. Es difícil en el proceso de inclusión que al siguiente año vuelven a aprender de cero. ¿Cómo trabajar en temas de actuación? Hay diferentes grados de Down. Es muy interesante escucharle a Viviana, que va a trabajar tanto con Joaquín como con la niña Down, y que ellos son los principales actores para contar su propia vida. Con paciencia. Hay veces en que uno tiene que sacrificar horarios de trabajo porque tal vez en ese momento ya están cansados. Joaquín convulsiona muchísimo. Yo creo que ahí lo que hace falta es una enorme dosis de paciencia y un dejarles a ellos de expresarse, permitir la improvisación. Este no es un guión que está escrito y que tiene que decirse al pie de la letra. Si ellos en ese momento, y probablemente me van a sorprender y me van a ganar en escritura, proponen algo, permitir que ellos digan lo que sienten. Yo creo que rompan guión y actúen de manera absolutamente natural con sus ideas. Totalmente. Este de Solo es una más. ¿Qué apoyos podemos dar como ciudadanía, como padres, como madres, que de pronto tenemos en nuestras familias hijos con discapacidad? Bueno, el apoyo sería para mí, obviamente, si tienen chicos que quieran trabajar, porque hay escenas donde hay varios, ¿no? Hay una fiesta, por ejemplo, de Martina, que es la niña Down, donde yo quiero que estén muchos niños Down. Entonces, como digo, el que quiera trabajar me va a encontrar y va a ser maravilloso el darles la posibilidad. Si hay empresas que aportan o ayudan a algún tipo de discapacidad, pensar que una película queda. La película va a quedar para siempre. Siempre va a estar en una cinemateca, siempre uno va a poder recurrir y decir, esto es algo que yo puedo ver. El nombre de Viviana Cordero genera expectativa, abre puertas y uno hace que las películas se vean igual que No Robarás, igual que las otras que hizo Viviana, porque además es una marca y es un sello ya que propio tuyo. Bueno, yo digo que a mí lo que me encanta es mi trabajo, es mi pasión, seguiré haciendo películas, supongo que hasta el último día de mi vida, escribiendo, haciendo teatro, yo daré lo mejor que yo pueda, pero si creen en mí, sí sería maravilloso el hecho de que, como digo, no es solamente una historia, a pesar del título solo es una más se refiere a que Joaquín convulsiona y él siempre dice, solo es una más, y me encanta porque le quita importancia a lo duro de su enfermedad. Entonces, si es que quieren apoyar a una película de discapacidad, esto se puede ver en todo el mundo, en festivales, en diferentes canales de televisión, en Netflix, o sea, el rato en que ya esto sale, la gente puede entender un poco lo que es, y eso es bueno. En todo lo que es y en todo lo que significa incluir a estos niños que son seres especiales y normalmente espectaculares. En nuestra familia, tú sabes, mi hermana Rosalía tuvo un niño Down, lamentablemente este niño falleció, pero la pregunta que ella se hacía es, ¿por qué a mí no? Porque siempre la pregunta es, ¿por qué a mí me toca esto? Y decía, ¿por qué a mí no? Vienen ángeles, vienen seres dotados de otra carga espiritual, y a través de la película lo vamos a poder mirar, sentir y apreciar. ¿En qué otros proyectos está Viviana? Bueno, y quería así cortito elogiar muchísimo ese libro de Rosalía. A mí me cautivó, que fue una maravilla, yo no podía parar de leer, es increíble. Pero sí, gracias por preguntarme en qué otros proyectos, porque hay un libro que estoy coescribiendo con Ana María Dávalos, quien es psicóloga, sobre justamente el tema de mujeres. Este cambio se llama Me caí de los tacos. Es tratar con humor, pero a la vez de una manera muy real, lo que nos ocurre a todas las mujeres en la vida. Nos enamoramos, sufrimos maltratos, cuerneamos, todo lo que es el sentir de una mujer. Son historias reales de mujeres que han venido a contarme y que han confiado, que yo les agradezco muchísimo, a mujeres valerosas que quieren dar la voz para que se entienda un poco el sentir de la mujer, que es muy variado. Como digo,
hay todo tipo de situaciones, ¿no? Situaciones de tremendo maltrato que uno dice, por Dios, ¿por qué uno aguantó tanto esto? ¿O por qué siguen aguantando? Porque la pregunta es esa. Muchas veces uno conoce de amigas, conoce de gente cercana, todo el maltrato psicológico, a veces físico, que hay problemas de esa dependencia que es muy dura y uno no entiende cómo continúan resistiendo eso. Sí, y justamente eso es lo que nos queremos hacer un análisis a través, en mi caso, simplemente como una persona que escucha y que transmite y poniendo vivencias mías, porque si ellas han tenido el valor, yo no me puedo tampoco callar, tengo que decir, acompaño a estas mujeres y cuento lo que ha sido mi vida. Y luego en el caso de los diagnósticos, un poco analizar eso, por qué la manipulación, por qué la codependencia, por qué viene de muchos siglos, es patriarcal, al es máximo. Patriarcal, pero al mismo tiempo hay un libro de Pepe Rodríguez que se llama Dios nació mujer, y es real. O sea, ¿por qué de diosas mujeres acabamos en temas de machismo? Es brutal, yo no sé qué es, si es como digo, un miedo que está metido en nuestro subconsciente, porque cuando uno analiza, uno dice, pero finalmente yo podía hacer todo esto, ¿qué ocurrió? Es como si uno hubiera caído en una especie de secta del que Ahora, uno no ¿qué puede... buscas, Viviana, con esto, en este Me Caí de los Tacos? ¿Qué buscas? Que las mujeres despierten, analicen, no se sientan que son las únicas maltratadas y que asuman su culpa, sino que más bien se conviertan en mujeres luchadoras que enfrenten los problemas. Bueno, eso que dices, Claudia, es sumamente inteligente. Que despierten, que se sientan acompañadas, que no están solas, porque a veces uno cree que uno es la única que está sufriendo algún tipo de maltrato o algún tipo de, no sé, de opresión, y en realidad hay tal cantidad de mujeres que el hecho de que, porque a veces uno lee, pero son libros de extranjeros, ¿no? Entonces el poder decir, mira, estas son las mujeres... Obviamente van a ir con seudónimo, ¿no? Porque si no, toca que todas salgamos huyendo de los opresores. Viviana, por haber contado las vivencias familiares en muchos casos. Sí, pero es el hecho de que se sientan acompañadas, de que no están solas, de que no estamos solas, de que esto permitirá lo que tú dices, buscar una mujer guerrera, una mujer que diga finalmente, ¿por qué no? Yo soy lo que soy y como soy y lo defiendo, ¿no? ¿Cuándo empieza el rodaje de la película? Dices, solo es una más en noviembre. ¿Y cuándo está el libro? Bueno, yo espero que el libro esté para enero o febrero. Tenemos ya 100 páginas. Como digo, la cantidad de mujeres que se nos han acercado es maravilloso. Vamos a tener que hacer un trabajo de edición muy fuerte, pero estamos tan motivadas que es algo que yo creo que va a salir pronto. Queremos que salga pronto porque le hemos metido tanta gana y tanta pasión. Creo que para enero o febrero a más tardar estaremos ya con el libro a las puertas. Muchísimas gracias a Viviana Cordero. Realmente hablar con mujeres como Viviana, que generan arte en todo el espectro, cineasta, escritora, que nos habla de sus proyectos. Todos vamos a estar pendientes de la película Solo es una más, porque uno piensa en los niños especiales, en niños con discapacidades que a veces quedan olvidados, pero al mismo tiempo fortalecen muchísimo a varios grupos. Ejemplos como el tema de epilepsia, como el tema de niños Down, hacen que seamos, yo garantizaría, mejores seres humanos cuando estos niños nos tocan. Y por otra parte, este libro, Me Caí de los Tacos, que hablan de los problemas de género, que a veces uno dice reiterativo, pero lamentablemente es así. Las mujeres siguen sufriendo calladas, asumiendo culpas que no son de ellas, y la única forma de demostrar que son seres humanos íntegros, capaces, y que además pueden sacar a familias enteras gracias a su lucha, es a través de escritos como el de Viviana, el No me caí de los tacos. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el obispo maronita Fadi Abu Chebel. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Tómelo con calma. Siendo
¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con Fadi Bouchevel. Él es exarca apostólico en Colombia, representa a los cristianos y católicos maronitas. Con él queremos hablar sobre el significado de ser católico maronita, pero también hablar sobre el cargo que es dado por el propio Papa Francisco. Monseñor, ¿cómo entender y cómo comprender lo que significa ser católico maronita? A veces, aunque seamos católicos, no comprendemos todas las divisiones y la dimensión de la Iglesia Católica. Primero, buenos días a usted y a todos los que nos ven en este momento, y agradezco al canal y a la radio que me recibieron para esta entrevista. Usted dijo que estamos en una iglesia católica, quiere decir no es uniforme, católica es universal, la palabra católica quiere decir universal. Y la fe cristiana, según el lugar, la cultura, la civilización, se manifiesta según la lengua de la gente. Como nosotros decimos romano, porque siguen la iglesia que nació en Roma. Otra iglesia, por ejemplo, nació en Oriente, la llamamos la iglesia de Oriente, o la iglesia aramea, la iglesia armenia, la iglesia siríaca. Los seguidores de un santo que se llamaba Marón, y este santo Dios le concedió la gracia de sanar la gente con su oración. Entonces la gente lo siguió y formaron al lado de su, digamos, ermita, un convento, lo llamaron Beit Marún, quiere decir casa de Marón. Y esta gente estaba muy atraída a este santo. En el concilio de 451, que definió que Jesús es hombre verdadero y Dios verdadero, algunos de los orientales no aceptaron esta verdad, este dogma. En cambio, los seguidores de Marón dijeron, no, nosotros estamos o creemos en este concilio, por eso los demás nos llamaron maronitas. Esta iglesia siempre fue unida a Roma, nunca se separó de Roma, por eso no hay maronitas católicos, maronitas ortodoxos o maronitas cristianos, podríamos hablar también, son maronitas católicos, claro, unidos al siempre, tema de Roma. Siempre, cuando dice usted maronita, no es necesario poner católico, porque los maronitas siempre son católicos. Es muy interesante escucharle, Monseñor. Además, Ecuador es un país profundamente católico. Antes de continuar con la entrevista, queremos agradecer al Hotel JW Marriott, un hotel digno de una ciudad como Quito, con habitaciones muy arregladas y remodeladas en los últimos tiempos, y en donde además se puede contar con un espacio para demostrar
cómo se da la bienvenida a los extranjeros en Ecuador y en el país. Así es que gracias a J.W. Marriott. Queremos continuar con esta entrevista hablando sobre diferencias entre católicos romanos y maronitas, porque hay algunas diferencias, y también que nos comente, usted dice, nunca nos hemos separado de Roma, pero mantienen el nombre de maronitas. Claro, porque nosotros vivimos en Oriente y esta iglesia nació, primero Jesús anunció la buena noticia en Sidón y Tiro, en el sur del Líbano. Después los apóstoles también, por ejemplo, San Pablo pasó a la costa del Líbano también anunciando el Evangelio. Después nosotros sabemos que los que eran seguidores de San Marón... San Marón es libanés. No, es sirio. Vivía en una zona que se llama Korosh, y esta zona muy cerca de Antioquía, donde San Pedro fundó la primera iglesia y fuimos llamados cristianos. En Antioquía se dice que San Pedro quedó casi 7 años antes de ir a Roma. Por eso el patriarca maronita, siempre, el segundo nombre de él es Pedro. Pshara Butros Arrai. Siempre el segundo nombre es Pedro para hacer esta relación con la sede de Antioquía. Usted es una mujer y mi hermana es una mujer. Las dos son mujeres, pero usted vive según el modo occidental, mi hermana vive según el mundo oriental. La iglesia es así. Es la misma iglesia, vive en su fe en modo oriental y en modo occidental. Los orientales tenemos muchos signos, muchas expresiones más bien de tocar, de sentir las cosas al modo oriental, porque los orientales son más afectivos, no son muy racionales, son más de corazón y Entonces, en nuestra fe la expresamos de esta forma. Usamos mucho incienso, usamos, por ejemplo, procesiones, usamos las mismas palabras de Jesús en la consagración del pan y el vino. Entonces, hay cosas que se mantuvo como expresiones de fe de esta zona, pero porque siempre fueron unidos a Roma, por eso nos llaman católicos, si quiere. Es muy interesante escuchar la diferencia entre una mujer que nace en el mundo occidental y una mujer que nace en Medio Oriente. Somos mujeres. Claro. Genéticamente, posiblemente tenemos los mismos componentes en un momento dado, claro, pero cada una, en base a su sociedad, vive y crece la y fe siente. Cristiana es igual. Y la fe cristiana, la comparación es muy buena. Ahora, ¿qué significa ser exarca apostólico? ¿Qué es el nombramiento que le dio a usted el Papa Francisco? El exarca, según el derecho canónico oriental, es la persona que lo nombra o el patriarca, si está en la zona patriarcal, o el Santo Padre, si fuera de la zona patriarcal. En mi caso, me llaman exarca apostólico porque el Santo Padre me nombró. Exarca es una palabra, si no estoy equivocado, de raíz griego. Quiere decir el jefe que va a conquistar tierra. Mi misión no conquistar a Ecuador o al Perú o a Colombia, sino a conquistar corazones para el Señor Jesús, para poder plantar su palabra en esta tierra nueva que es el corazón del ser humano. Entonces, por eso la iglesia tomó este nombre y le dio el sentido espiritual. Quiere decir que yo vengo a expandir, se dice, la diócesis maronita en esta tierra y a cuidar a nuestros hermanos y hijos en la fe. Porque usted sabe muy bien que en Ecuador, en Perú, en Colombia, llegaron muchos de nuestros compatriotas, sean libaneses, sean sirios, sean palestinos o del Medio Oriente. Entonces toda esta gente viene con una riqueza espiritual muy fuerte. Y como la iglesia local, la iglesia latina de rito romano católico, abrió los brazos y recibió a nuestros hermanos y padres en la fe, por supuesto, y muy agradecida la iglesia local, y compartió con nosotros su riqueza. Yo pienso que actualmente el Espíritu Santo me manda
para también compartir con la iglesia local. Es decir, empezar a abrir iglesias maronitas Si en Dios los tres quiere. países que usted menciona, en Colombia, en Ecuador y Perú. Usted hace una referencia a Si nuestros Dios quiere. orígenes. Hay muchísimos migrantes que vinieron de Libia, de Siria, de Palestina y que eran católicos maronitas, Claro. pero fueron aceptados por la iglesia romana. Y muy agradecida la iglesia que recibió Este a momento esta en nuestros gente. países, ¿hay alguna iglesia maronita? ¿Cómo se piensa empezar a trabajar en temas de fe con todos estos grupos o descendientes? Posiblemente fueron sus padres o abuelos que llegaron a Ecuador, a Seguro. Bolivia, a Perú, a Colombia. ¿Cómo empezar a trabajar con ellos? Empezamos con grupos chicos de gente que todavía tiene la sangre, digamos, la sangre maronita, la sangre que tiene esta riqueza espiritual oriental. ¿Okay? Empezamos a formar grupos, como San Pablo empezaba a formar grupos y después este grupo se transforma en iglesia, quiere decir atenderlos a través de un sacerdote que para bautizar, para bendecir el matrimonio, para acompañar en la vida del ser humano, ¿no? Y como en Colombia, por ejemplo, hace 8 años empezaron a formar un grupo, ya ahora tenemos una parroquia maronita, no en el sentido de la parroquia, pero hay una comunidad que dominicalmente viene a celebrar esta misa y esperamos que en Ecuador también, porque la colonia nuestra es muy grande, la colonia del Medio Oriente es muy grande. Libanesa es muy fuerte. Usted viene de Líbano, monseñor. ¿Cómo aprendió? Usted habla árabe, habla inglés, habla español y habla muy bien español sin acento. ¿Dónde lo Más o aprendió? Es la menos. parte humana suya, su preparación. Bueno. ¿Dónde aprendió a hablar español No también? sé por qué el Espíritu Santo siempre me quería para América Latina, porque yo cuando tenía 22 años me mandó la orden al cual yo pertenezco, la orden maronita de la Beata María Virgen, a nuestra misión en Montevideo, en Uruguay. Y estudié teología 4 años y 2 años de licenciatura y volví al Líbano. Y hace 18 años que yo no hablo el español, pero recién ahora, hace 1 mes y medio, lo estoy retomando de Retomando nuevo. y viniendo a vivir nuevamente en Con Sudamérica. mucha alegría, con mucha alegría. ¿Cómo? Hay muchas dificultades, hay mucho esfuerzo que tengo que dar, pero también como tomé el lema, digamos, el de mi ordenación cuando dije en tu misericordia confío, Señor. Como es el camino que yo voy a seguir. Y por supuesto también confío en la bondad de la gente, de estos paisanos que van a ayudar y ayudar mucho, porque una sola mano no aplaude. Yo pongo mi ser, mi disponibilidad, todo lo que Dios me dio para servir a esta comunidad, para mantener esta riqueza espiritual oriental y compartirla con la iglesia local. Yo pongo todo mi ser en esto, pero la parte de nuestros paisanos es la otra, que nosotros no somos ángeles, usted sabe, porque si yo fuera un ángel usted no me ve. Entonces hay una parte espiritual, hay otra parte corporal. Los seres humanos tenemos la dicotomía, tenemos partes buenas y partes no tan buenas. Ahora, monseñor, usted viene de Líbano, ha estado 18 años viviendo allí. No sé si puede hablar de la situación de Líbano, es una situación muy dura y la zona de Medio Oriente es muy conflictiva. No tienen el mejor trato la iglesia maronita tampoco en otras zonas de África y en otros espacios. ¿Cómo demostrar al mundo que uno debe tener la libertad de creer y ser respetado en ello? Porque la iglesia católica es muy respetuosa de otras fes. Hemos visto el propio Papa Francisco cómo se reúne con los patriarcas ortodoxos, con una serie de personalidades que representan otras fes. ¿Cómo buscar tolerancia cuando se habla de Medio Oriente? Mire, cuando llegó el Papa Juan Pablo II, el gran santo, al Líbano, dijo: el Líbano no es un solo país, es más, es un mensaje tanto para Oriente como para Occidente. En el Líbano hay 17 o 18 confesiones religiosas reconocidas por el Estado. Es un mosaico, es un mundo achicado, ¿no? Y con este mundo hay mucha relación
porque hay mucho respeto entre los musulmanes y los cristianos. Hacen reuniones en común, hablan de cosas que tienen que ver con la paz, con los valores humanos. Por ejemplo, en el Líbano, hace 2 años, el Estado hizo un día nacional del Día de la Anunciación de la Virgen. Y este día nacional, quiere decir, los musulmanes como los cristianos festejan este día. Y es el único país en el mundo que hay una fiesta que une a los musulmanes y a los cristianos en el mismo día. Y en torno a la figura de la Virgen. Claro, porque ellos reconocen que la Virgen es la mujer top en el mundo. Y bueno, también el Líbano es como un puente entre Oriente y Occidente. Por eso nosotros sentimos que tenemos una responsabilidad muy grande para acercar al mundo oriental y occidental. Porque, por ejemplo, nosotros somos muy orientales, pero muy abiertos al occidente. Este papel, este rol que la Iglesia en el Líbano vive, acerca al mundo occidental con el mundo árabe, o el mundo árabe con el mundo occidental. Entonces tenemos un papel muy fuerte para vivirlo. Y la iglesia maronita en modo especial, y todas las iglesias orientales también, son muy activas en Medio Oriente. Usted sabe muy bien que el Medio Oriente, como dijo usted, que siempre tiene conflictos, siempre tiene estas guerras tan feas. Pero con todo, nosotros mantenemos la fe. Queremos, como dice un beata nuestro, la fe como cuando uno toca el clavo, cada vez que lo toca, cada vez que va más profundo. Y nosotros cada vez que nos sentimos perseguidos, cada vez que mantenemos la fe, y esta fe que nos ayuda a proclamar que Dios es amor y Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es muy conmovedor al mismo tiempo, de interesante escucharle a usted las palabras sobre Dios. Dios es amor, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta Trinidad que muchas veces no es comprendida por otros sectores. Ecuador vive momentos complejos. Comentábamos lo que fue la madrugada de este día con el tema del temblor. ¿Cómo fortalecer la fe? Porque usted es católico también. Por supuesto. ¿Cómo fortalecer esta fe en momentos duros que a veces el mundo en la zona del desastre se vino literalmente abajo, perdieron casas, perdieron familiares, y este momento están tratando de volver a reconstruir? ¿Qué ocurre con el tema fe? Porque a veces ahí es cuando más desesperación hay, pero también puede generarse el no creer. Claro, siempre frente al mal uno tiene que tomar una decisión. O decir, bueno, Dios no existe, o dice, porque Dios existe, el mal siempre nos ataca. Sea mal natural o sea mal de las guerras, o etc. Nosotros creemos que Jesús, el Hijo de Dios y del hombre, vino para darnos la vida y en abundancia. Y Él está con nosotros, ayer, hoy y para siempre. Este Jesús es la roca al cual nosotros construimos toda nuestra vida. Y lo que usted dijo del terremoto, que todo el mundo sintió, todo el mundo rezó, todo el mundo trató de hacer una ayuda o un apoyo a esta gente, conmovió a la gente. Yo pienso que nosotros como orientales lo vivimos diariamente. Acá sucedió 1 o 2 veces este terremoto que hizo un desastre grande, pero cuando usted ve también gente se echa de su pueblo, gente que se muere, gente que fue bombardeada, gente que todo lo que construyó en un momento se cayó todo por una bomba. Porque tienen que salir de su país por temas de políticos, los refugiados, todo eso. Entonces nosotros como orientales entendimos muy bien lo que sufren los ecuatorianos en esta dificultad, ¿no? Pero damos testimonio de fe, que ninguna noche sigue siendo noche. Cada noche, después de ella, hay una mañana.
Entonces, la vida no se termina en el Viernes Santo. La vida termina en Pascua, en resurrección. Entonces, no hay que ver siempre la parte negativa, sino la parte positiva. Y preguntar a Dios, Dios, ¿qué quiere de nosotros? Porque muchas veces nosotros vivimos como para esta tierra. Y Dios permite a veces a recordarnos que nosotros tenemos otra patria que no es esta. Y hay que abrir la mente, abrir el corazón, abrir el oído a escuchar a Dios lo que quiere decir. Porque muchas veces, a veces Dios permite en las cosas para enseñarnos, pero muchas veces no aprendimos. Entonces la fe viene a decirme, pregúntale a Dios qué quiere a través de esto. San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice, Dios se sirve de todo para el bien de los que lo aman. Entonces hay que escuchar, hay que saber ver a Dios en estas dificultades. ¿Cómo aprendemos a esto? Porque usted dice, pregúntale a Dios qué quiere de nosotros, o pregúntale a Dios por qué tenemos que enfrentar ciertos temas. ¿Cómo generar ese diálogo con Dios? Que quienes a veces lo logran tienen un don especial. ¿Cómo lograr que los creyentes logren ese diálogo y logren aceptar, entender y comprender los momentos duros de la vida? Toda la vida tiene cosas buenas y cosas malas, claro, pero siempre uno se cuestiona más cuando hay problemas. Cuando yo creo que Dios es un buen padre, cuando yo creo que soy el hijo más amado a su corazón, entonces puedo entender. Porque el ser humano así fue amado hasta que Dios mandó su único hijo para salvarlo. Tenemos un beato, dice, Dios Padre ama a la humanidad más que a su Hijo Jesucristo, porque a Jesús lo entregó por nosotros para darnos la vida y la vida en abundancia. No, pero ¿cuántas personas creen verdaderamente que Dios es Padre? Que Dios no quiere el mal para el mundo, no quiere el mal para el ser humano. Todo lo que hizo es para salvarme, todo lo que hizo es para mi bien. Entonces, ¿por qué cuando hay un terremoto siempre digo, Dios no existe? No. Dios existe y en este terremoto yo veo su presencia. Así yo viví. Durante toda la vida mía fue guerra, pero siempre vi la providencia de Dios. Y aquí estoy para dar testimonio. Aquí está para dar testimonio, claro, dar fe y hablar a claro, través de Radio Sucesos y de los Sucesos y conversar sobre lo que significa creer. Monseñor, usted pone mucho énfasis entre las diferencias entre Oriente y Occidente. Usted vive en la puerta, en el dintel o en el umbral entre los dos mundos. ¿Cómo ser parte de los dos? Usted dice, yo estudié en Montevideo, volví al Líbano. ¿Cómo lograr comprender cómo somos los que vivimos en el hemisferio occidental, pero al mismo tiempo dialogar y ser parte del hemisferio oriental? Mire, Dios cuando creó al mundo manifestó su riqueza, su grandeza en su creación. Y si usted tiene solo flores blancos, es una cosa. Y si tiene esta cantidad que ustedes tienen en estos países de flores, de rosas, de frutas, es otra cosa. Lo más importante es que el ser humano sea abierto para conocer al otro. El problema de hoy, el problema más profundo, no aceptar a los demás, los fanáticos. ¿Qué quieren? Quieren hacerme como ellos, y si no soy como ellos, me matan. Ese es el mundo de hoy. O el mundo de hoy, por ejemplo, yo lo que quiero y no me importa los demás. Pero eso no trae una alegría al ser humano, trae una tristeza. Por eso, lo más importante es ser a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué hizo Dios? Se abrió, vino a nosotros. Dice San Pablo, dejó su trono y vino, se hizo hombre, se hizo como nosotros. Vivió como nosotros, es igual a nosotros en todo menos el pecado, porque el pecado es algo que entró a la vida nuestra, no es de nuestro origen, ¿no? Entonces, si yo quiero ser a la imagen de Jesús, tengo que ser una persona abierta, y esto me enriquece, pero también esto enriquece al otro. Si yo me encierro en mi personalidad,
cómo puedo enriquecerte y cómo puedo ser enriquecido de usted. Es imposible. Por eso el oriental con el occidental, si se unen, hay una cosa muy linda. Si se abren, hay dimensiones muy largas que uno puede, como se dice, pasar. Pasar y no tienen límite, porque Claro. abren, usted hablaba Claro. del mundo de las sensaciones para el mundo oriental, Claro. lo importante que es desde el olor a incienso hasta las procesiones, cada mundo es complementario, es diferente pero complementario. Seguro. Usted también hablaba, Monseñor, sobre que vivimos en la tierra como un espacio de paso para algo más. ¿Cómo lograr comprender ese algo más y confiar en que después de la vida en la tierra hay mucho más? Cuando creo en la buena noticia que Jesús me dio, Jesús dijo que en la mansión del Padre hay casas para todos. Quiere decir, acá estamos en paso. Yo llegué a Ecuador, a Quito, muy agradecida a la colonia que me recibió. Bueno, me ofrecieron un hotel. Pero este hotel, antes de que yo llegara, había gente en la habitación. Yo me quedo 4 o 5 días, me voy, viene otro. La vida es así. Entonces cada uno tiene su tiempo, tiene su rol, tiene su, digamos, su como riqueza a aportar al mundo. Y después él tiene que ir. Pero ¿a dónde va a ir? Al cementerio, a hacer ceniza. Es del ser humano. Este ser imagen de Dios, este ser templo del Espíritu Santo, se enterra bajo la tierra o un poquito de ceniza, lo adornan en casa, así lo ponen como un adorno en casa. No, el ser humano es mucho más. El ser humano nació para la eternidad. Y nosotros creemos que todo lo que Jesús hizo es para darnos vida sin morir. Y por eso Santa Teresita del Niño Jesús decía, ¿cómo podemos llamar La a Azucena este... de Quito, además. Okay. Decía, ¿cómo podemos llamar a este mundo que tiene muchas lágrimas, muchas guerras, muerte, enfermedades? ¿Cómo podemos llamar este mundo un mundo de vida? Es un mundo de muerte, pero el mundo de vida donde Dios saca toda lágrima de nuestros ojos y podemos verlo cara a cara tal como es. Así es la vida. Así es la vida y así es también el trayecto por la tierra, con una esperanza de una vida eterna, como usted menciona. En todo su trabajo está empezando a transitar entre nuestros países, Colombia, donde usted vive, Ecuador y Perú. ¿Qué otras diferencias puede mencionar entre el mundo católico romano y el católico maronita? ¿Qué pasa con los sacerdotes? Usted es monseñor. ¿Qué pasa con todas las diferencias que se puede encontrar entre un sacerdote maronita y un sacerdote católico? Mire, como algo esencial no hay, pero hay tradiciones. Nosotros en nuestra iglesia, como todas las iglesias orientales, porque hay 6, 7 ritos orientales, tenemos la tradición que los casados pueden estudiar, hombres diciendo, pueden estudiar teología y llegar a ser sacerdotes, no al revés, no los sacerdotes se casan. Los casados, o sea, cuando ya están casados pueden empezar su estudiar y llegar, sacerdotes. Claro, esa es una diferencia. Pero cuando ya son sacerdotes, antes de casarse, no pueden casarse. No, cuando son sacerdotes ya no pueden. Si el casado hace sacerdote y se le muere la señora, no puede casarse de nuevo. Porque los apóstoles, cuando fueron ordenados, eran la mayoría casados. Y el Señor los ordenó como apóstoles. Por eso la iglesia oriental siguió esta tradición. En cambio, la iglesia occidental, el primer 1000 años era así. Después dijeron no. Si uno quiere ser sacerdote, tiene que ser célibe. Entonces, esta es una diferencia. Otra diferencia, chiquita pero importante. Nosotros, por ejemplo, en el momento de la comunión, siempre damos la comunión bajo las 2 especies. El pan consagrado, que es cuerpo de Cristo, y el vino, que es sangre de Cristo. Entonces, es también algo un poco del Oriente. Todas las liturgias orientales, en general, y la maronita, no nos arrodillamos durante de la misa.
porque durante de la misa nosotros estamos celebrando la resurrección, y la resurrección se presenta como parado, una persona, como una fiesta, como una persona que se levantó de los muertos. Por eso nos llaman las liturgias paradas, quiere decir si siempre un de pie. católico romano asiste a una liturgia maronita, ¿puede seguirles muy similar al Sí, margen de que uno pueda arrollarse o no? Lo demás... Claro, porque la misa, la estructura de la misa es igual. Hay la liturgia de la palabra y hay la liturgia de la Eucaristía. Es igual. Quiere decir, si una persona no se da cuenta que son ritos diferentes, no sabe. Porque la misma estructura que hay en esta misa está en la otra. Y están todas las iglesias. El tiempo corre, Monseñor, aquí en televisión. Para terminar, ¿qué mensaje de fe puede darnos a los ecuatorianos? Hablamos del terremoto, hablamos de el confiar en Dios, el creer en Él, en tener una fe muy fuerte porque somos seres de paso por la tierra, como usted menciona. Claro. ¿Qué mensaje nos puede dar para cerrar este programa? Sí, primero agradezco a Ecuador que abrió su corazón a nuestros compatriotas durante mucho tiempo, y también a este Habló tanto, podemos decir que hay muchos expresidentes y políticos Sí, de origen libanés. Lo sé. Y sé muy bien que los ecuatorianos son un pueblo que cree en Dios, que ama a Dios. El único que puedo decir que tengan conocimiento de su fe. Actualmente hay muchas como sectas, muchas herejías que nacen por acá y por allá, y se ríen de la gente, se aprovechan de la gente. Yo pido a todos mis hermanos en la fe que abren sus ojos, por favor, conozcan al Evangelio, lean bien la historia de la Iglesia para saber, hijos de quién son ustedes. No andan atrás de esta secta o atrás de la otra o dejan la fe. Ustedes fueron fundados sobre una roca que se llama Jesucristo. Y los apóstoles nos hicieron llegar esta buena noticia. Y si nosotros leemos la historia de la Iglesia, sabemos cuánto bien hicieron los santos y las santas. Y todos estamos llamados a este bien, a hacer este bien. Entonces, yo lo que pido es conocer, no solamente vivir la fe, sino conocer por qué yo soy cristiano, por qué yo soy católico, qué quiere decir que yo soy seguidor de Cristo, que llevo en mi persona el nombre de Cristo, cristiano. Hay un santo oriental, dice, si la persona humana sabe el honor y el valor de su identidad, muere de alegría. Como cristianos, porque llevamos el nombre de Cristo, la persona de Cristo en nosotros. El reino de Dios no está ni acá ni allá, como nos dicen las sectas. El reino de Dios está dentro de nosotros. Y eso es lo que nos enseña la Iglesia Católica. Sabemos que va a haber una misa. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? Para asistir y mirar. Bienvenidos sean todos. La misa va a ser el día sábado, si Dios quiere, el próximo sábado a las 6 de la tarde en la iglesia o en la parroquia de San Charbel, acá en Quito. Todos están invitados. Aseguro que somos muy católicos y amamos al Santo Padre con amor filial muy, muy grande. Y si yo no soy católico, él no me nombra, pero por ser católico él me nombró para esta misión. Y agradezco de nuevo todas las autoridades eclesiales y civiles que nos ayudan a estar en esta tierra tan bendita, y pido a Dios, con la intercesión de la Virgen María y el San Charbel, que es nuestro patrono, que es muy milagroso, que aleje de esta tierra todo mal, sea natural o sea de otra forma. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos han acompañado y a Monseñor Fadi Bouchevel. Él es el exarca apostólico que está presente y va a trabajar en 3 países, en Colombia, Ecuador y Perú. Ha sido nombrado por el Papa Francisco. Él es maronita y además él nos cuenta el cómo abrir espacios
de la fe católica maronita, aunque él dice no hay que dar los dos nombres, lo uno significa lo otro, para que quienes vinieron de Medio Oriente encuentren la fe de sus padres. Una fe muy ligada a la Iglesia romana, con muchas cosas similares, pero con esa sensibilidad particular que da el mundo oriental. Gracias nuevamente a Monseñor. Esperamos que ustedes puedan asistir a la misa el día sábado 6 de la tarde en la iglesia o en la parroquia de San Charbel. Gracias nuevamente a todos nuestros invitados por habernos acompañado el día de hoy. Punto de Vista les ha dado temas de política, temas de museos, temas de cine y también temas de profunda fe y convencimiento. Escuchar a Monseñor Fadi Bouchebel hace que la fe vuelva a renacer en muchos de nosotros. Así es que gracias también a nuestros anunciantes, a IMAPS, la empresa BAO de Quito, a la Cooperativa Policía Nacional y a Humana, la empresa que nos da y la institución que nos da seguridad a nuestra familia y para nuestros colaboradores en temas de salud. Con ustedes hasta el día de mañana a las 7 horas en Radio Sucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.